¿Qué tal, jóvenes? Tengan ustedes muy buenos días. Bueno, es la segunda semana de clase en esta plataforma no presencial y de manera virtual. Entonces, profesor, la primera semana pues hemos realizado lo que es el tema de la comunicación. Con respecto a cuarto grado de educación secundaria, la otra semana creo que hemos transmitido una clase en vivo, ¿no? En la cual me había percatado que muchos alumnos creo que no habían prestado la atención debida, ¿no? En este caso, jóvenes, voy a recalcar lo siguiente. El video estaba listo, sin embargo, no lo había publicado porque ha tenido algunas fallas en el momento de la edición. Y al momento, profesor, de editarlo, se ha perdido toda la grabación. Y es por eso que no lo he podido no subir. Entonces, porque no he encontrado la edición que estaba realizando. Entonces, profesor lo había eliminado. ¿No? Sin embargo, pues creo que hemos dado un pequeño percance, ¿no? Hacia eso. Y voy a tratar de conseguirlo como sea para que ustedes también se estén poniendo al día, jóvenes. Así que no se preocupen en ese aspecto, ¿está bien? Quizás en la plataforma Zoom lo vamos a hablar y explicar más detenidamente. Bueno, con respecto también al día domingo, espero que ustedes hayan tenido un domingo familiar, ¿no? Festejando pues cada uno con su mamá, ¿no? Espero que ese día lo hayan pasado lo más agradable posible, cerca pues a la persona que ustedes estiman mucho y quieren mucho, ¿verdad? Porque siempre la mamá va a estar ahí para nosotros, apoyándonos y dando lo mejor de sí. Y como debe ser, nosotros debemos corresponder como ella se lo merece. Es por eso, jóvenes, que en este lapso de la vida no tenemos que seguir adelante, no solamente por nosotros, sino por las personas alrededor que nos quieren y quieren lo mejor para nosotros. Entonces, pues espero que ustedes hayan tenido un feliz día de la madre, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, jóvenes, entremos a la clase del día de hoy. Profesor, como una breve, no, vamos a un breve resumen, vamos a ver las clases de la semana pasada. ¿Qué habíamos hecho en la semana pasada? Pues en la semana pasada habíamos hecho sobre la comunicación. ¿Y qué era la comunicación? Pues profesor, la comunicación era la interacción, ¿no? Entre uno o más, ¿no? Personas en este caso. Profesor, intervenía lo que era el emisor y el receptor. ¿El emisor quién era? El emisor era el que iniciaba, ¿no? Una conversación, ¿no? El que dejaba un mensaje, o sea, el hablante, en otras palabras. Y el receptor, profesor, es el que va a recibir, ¿no? El mensaje. En otras palabras, el oyente, ¿no? Entonces, profesor, vamos a tener esos dos aspectos. El emisor va a querer dar a conocer una idea, un sentimiento, un deseo, un conocimiento, ¿no? O una emoción con un mensaje, ¿no? ¿A quién? Al receptor. Y ese mensaje a través de dónde va a dirigirse, a través del canal, porque el canal es la vía donde transmite o donde no camina el canal, ¿no? Entonces, profesor, el mensaje, disculpe. Entonces, el canal, profesor, va a ser la vía donde se va a transportar. ¿Quién? El mensaje. Entonces, profesor, ya sea esta por vía virtual, lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Ya sea el canal virtual o u otros canales posibles que vuelvan accesible a una comunicación. Entonces, profesor, en este caso, ¿no? El código, ¿qué vendría a ser? Pues el código es, ¿no? El texto en que está escrito el mensaje. Por ejemplo, nuestro código va a ser la lengua. ¿Y qué lengua usamos nosotros? La lengua castellana. Y profesor, ¿qué es el referente? El referente es la idea principal, lo esencial, el meollo, la parte fundamental del mensaje, lo que quiere decir el mensaje, ¿no? Entonces ahí está el referente. Y el contexto, profesor, pues es la región situacional del lugar, tiempo, ¿no? En un acto comunicativo. Entonces, profesor, hemos visto esos aspectos, pues, de la comunicación. No espero que ustedes hayan entendido favorablemente.
¿no? Y que más o menos ya yo les estaré dando en las actividades correspondientes para que puedan resolver en casa el día de hoy. Entonces, iniciamos pues así la clase de semana 2. Y profesor, ¿cuál va a ser la clase de la semana 2? Entonces, vamos a aprender, jóvenes, a silabear correctamente, ¿no? Entonces, profesor, vamos a hacer las concurrencias vocálicas, ¿está bien, jóvenes? Entonces, partamos pues ya a dar inicio a la clase del día de hoy. Muy bien, jóvenes, vayamos pues a la clase. Profesor, ¿de qué va a tratar la clase del día de hoy? Pues el tema del día de hoy, jóvenes, va a ser los grupos vocálicos, o sea, la concurrencia vocálica. Vamos a silabear correctamente las palabras, ¿no? Usando las reglas que nosotros o quizás ustedes ya deben conocer. En este caso, pues vamos a conocer el hiato, el diptongo, el triptongo y que es una sílaba. Entonces, partamos pues que vendría a ser la sílaba. Entonces, profesor, ¿qué es la sílaba? La sílaba va a ser el sonido o conjunto de sonidos, ¿no?, realizados en una sola emisión de voz. Por ejemplo, profesor, sílaba hemos dicho que va a ser sonidos o conjunto de sonidos realizados en una sola emisión de voz. Por ejemplo, yo puedo decir, a ver, pasaje. Ahora, ¿cuál va a ser la sílaba, profesor? El sonido realizado en una sola emisión de voz. Pasaje. Entonces, una sílaba va a ser la P, la PA, la SA y la G. Entonces, a eso, jóvenes, vamos a llamar sílabas. ¿Por qué? Porque estamos realizando en una sola emisión de voz. O puede decir pasaje, ¿no? Entonces, nosotros decimos pa, sa, G. Ahí está. Entonces, pa, la sa y la G van a ser, pues, como nosotros conocemos, de la sílaba. Entonces, profesor, un ejemplo, tenemos la palabra intuición, ¿no? Ahí está, profesor. Entonces, intuición. Entonces, profesor, las sílabas va a ser tanto, en este caso, ¿no? La in, la tui y la sion. A esto, profesor, a estas divisiones, no va a ser realizado por una sola emisión de voz. ¿De acuerdo? Entonces puede ser sonido o conjunto de sonido que realizamos a una sola voz. Entonces, profesor, creo que esto está por demás, ¿no? Es muy sencillo la sílaba. Entonces, sigamos pues viendo la clase del día de hoy. Entonces dice, cada sílaba por lo menos debe tener una vocal, aunque también puede estar formada por dos o tres vocales. En ese caso serían los diptongos y los triptongos. Sí, jóvenes, en este caso es obligatorio, ¿no?, que todas las sílabas que vamos a partir tengan mínimo una vocal. Porque, profesor, no podemos partir sílabas entre consonantes. No, entonces cada sílaba va a tener una vocal y con su respectivo consonante. ¿Ya, jóvenes? Entonces, ¿no? Una sílaba va a ser una sola emisión de voz, pero no, estas van a cumplir ciertos requisitos. ¿Qué requisitos? De que mínimo tengan una sílaba y estén no juntos con una consonante. ¿Ya, jóvenes? A eso vamos a llamar sílaba, ¿no? Por eso estamos poniendo, por ejemplo, la intuición. Ahí está, ¿no? Entonces, a eso, jóvenes, vamos a llamar sílaba. Veamos, pues, las partes de una sílaba. Profesor, las partes de una sílaba. En primer momento, jóvenes, vamos a encontrar que la sílaba va a constar de tres elementos: la cima, ¿no?, la cabeza y la coda. ¿No, jóvenes? Entonces dice, la sílaba consta de un elemento vocálico llamado cima, ¿no? La consonante o grupo de consonantes que anteceden al cima forman la cabeza. ¿Ya, jóvenes? Entonces, la consonante o grupo de consonantes que siguen a la cima forman la coda. Entonces, profesor, ¿la sílaba va a tener partes? Sí, la cabeza, la cima y la coda. ¿Ya, jóvenes? Por ejemplo, tenemos la palabra budín, ¿no? Ahí está, profesor. Budín. Ahí está. Tiene dos sílabas, profesor. La bu y la din. Entonces, ¿cumple los requisitos? Sí. Cada sílaba tiene mínimo, profesor, una vocal. Ahí está. Entonces, profesor,
¿Cómo vamos a llamar la primera? No, a la primera vamos a llamarle cabeza, ¿ya, jóvenes? A la segunda vamos a llamarle cima, ¿no? Ahí está, ¿no? A la primera hemos dicho que se llama cabeza, a la segunda cima y a la tercera le vamos a llamar coda, ¿ya, jóvenes? Y así sucesivamente, ¿no? En la organización de palabras, ¿ya, jóvenes? Entonces, las sílabas van a tener partes, sí, jóvenes, ¿ya? Estas van a tener partes. Lo que inicia, no, lo que está al inicio se va a llamar cima, no, disculpa, jóvenes, cabeza, ¿ya? Lo que va a estar al medio se va a llamar cima y lo que va a estar después de la cima se va a llamar coda. ¿No? Entonces, las sílabas también van a tener su estructura, o sea, sus partes. ¿No? Entonces, tenemos más o menos que ver esos aspectos. ¿Qué más tenemos, profesor? A ver, clases de sílabas. Por su composición, jóvenes, vamos a tener sílabas abiertas, ¿no? Y sílabas cerradas. Las sílabas abiertas son las que terminan en una vocal, ¿ya? Y las sílabas trabadas, disculpen, son las que terminan en una consonante. ¿Ya, jóvenes? Por ejemplo, profesor, sigamos con la palabra budín. Ahí está, profesor. Acá tenemos dos sílabas, ¿o no? Sí, profesor. Por ejemplo, bu termina en una vocal abierta, ¿o no? Sí, profesor, termina en una vocal abierta. Entonces va a ser, termina en una vocal, disculpen. Entonces, profesor, va a ser una sílaba abierta. ¿Jóvenes? Ahora, la DIN termina en una consonante. Y cuando termine en una consonante va a ser una sílaba trabada. Entonces, la BU, profesor, va a ser una sílaba abierta y la DIN va a ser una sílaba trabada. ¿Por qué? Porque termina en una consonante y la sílaba abierta termina en una vocal. Eso es las clases de sílabas por su composición. Pero también vamos a tener por el número de vocales que aparecen en ellas. Por ejemplo, vamos a tener las simples que solamente tienen una vocal, como por ejemplo la palabra gato. Profesor, gato. Entonces, profesor, la primera sílaba es ga y la segunda sílaba es to. Ahí está, profesor. Entonces, vamos a llamarla a esta sílaba simple porque solamente tiene una sola vocal. Y sílabas compuestas cuando tienen a tres vocales. Por ejemplo, 100, ¿no? Entonces, ahí está, profesor. Tiene dos vocales, ¿no? Entonces, profesor, a esta le vamos a llamar sílabas compuestas porque tienen más de dos vocales, ¿ya, jóvenes? Y a las sílabas que tienen una sola vocal, simples. Y a las sílabas que terminen en vocal, sílaba abierta. Y a las sílabas que terminen en consonante, sílabas trabadas. Pero también vamos a tener, ¿no? Las sílabas, por las sílabas estén o no acentuadas. ¿Y cómo es esto, profesor? Tenemos las sílabas tónicas y las sílabas atónicas. Tonos, no, tónicas viene de tonos, ya a es del prefijo, nosotros hemos hecho ya solo en etimología. Profesor, a viene del prefijo griego sin, entonces sin tono, sin tonalidad, sin sonido. Entonces, profesor, las sílabas tónicas es el acento. Profesor, el acento es la fuerza de voz que va a tener una palabra, ¿ya, jóvenes? Por ejemplo, ¿no? Estos pueden tener tildes y estas también pueden ser sin tildes. A ver, por ejemplo, profesor, una palabra con tilde puede ser árbol, árbol, ¿no? Lleva tilde, ¿ya, jóvenes? Entonces, vamos a ver, ¿no? Palabras tónicas con el acento con tilde y sin tilde. El acento es la fuerza de voz. Y átonas, profesor, son palabras que no tienen fuerza de voz, jóvenes, ¿ya? Estas no tienen acento, ¿ya, jóvenes? Por ejemplo, la palabra asno. Entonces, ¿dónde lleva la mayor fuerza de voz? ¿Es igual o no? Asno. O asno. O asno. No, profesor. Entonces, asno. Entonces, ahí está. No llevan acentos, o estas no tienen acentos, o no tienen las sílabas átonas, ¿ya, jóvenes? Entonces a eso hay que también prestar mucha atención. Tónicas tienen acento, átonas no tienen acento. El acento bien puede ser la tilde o también puede ser sin tilde. Jóvenes, muy bien. Entonces prosigamos con la clase del día de hoy. Profesor,
Vamos a encontrar, ¿no? Por la unión de sílabas, por ejemplo, el diptongo, cuando se encuentran dos vocales en una sola palabra. Por ejemplo, jóvenes, el diptongo es la secuencia de dos vocales pronunciadas en una sola sílaba. Jóvenes, por ejemplo, vamos a encontrar, ¿no? La palabra 100, ¿no? Profesor, ¿es una sola sílaba? Sí. ¿O vas a dividirlo? Sí, en. No es 100, no todo. Entonces, profesor, en ciertas palabras vas a encontrar la unión de dos vocales. Y esa unión de vocales se va a llamar diptongo. Jóvenes, acá dice que el diptongo es la secuencia de dos vocales pronunciadas en una sola sílaba. ¿Ya? Entonces, estas no se van a separar. Estas se van a juntar, no se van a dividir, estas van a estar siempre unidas. El diptongo es la unión, jóvenes, el hiato es la separación. Entonces, eso también tienen que tener en cuenta. El diptongo es unión, el hiato separación. Entonces, el diptongo va a ser unión entre dos a más, no, entre dos vocales, jóvenes, solamente dos vocales. El diptongo va a ser la unión entre dos vocales, profesor. Por ejemplo, vamos a tener el diptongo creciente. ¿Cómo es el diptongo creciente, profesor? ¿No? Ustedes cuando ven la palabra crecer, ¿no? Es, profesor, ¿no? Partir de menos a más. Entonces, ese es creciente, de menos a más, profesor. Por ejemplo, profesor, vamos a tener una vocal cerrada átona. Átona quiere decir que no tiene acento, no tiene fuerza de voz, con una vocal abierta, ¿no? Entonces, ahí está, profesor. Una vocal cerrada puede ser, en este caso, ¿cuáles son las vocales cerradas, jóvenes? La I y la U. Y las vocales abiertas es la A, la E y la O. ¿Ya? ¿Por qué abiertas? Porque, profesor, al momento de articular, ¿no? Nuestros aparatos fonoarticulatorios hacen más esfuerzo al pronunciar. En cambio, la I y la U, nuestros aparatos fonoarticulatorios hacen menos esfuerzo en la pronunciación. Por eso que se va a dividir en vocales cerradas y en vocales abiertas. Ya, jóvenes, en este caso no veamos de ese punto. A ver, entonces dice, la vocal de mayor intensidad articulatoria es la vocal abierta. O sea, profesor, donde va a tener la mayor fuerza de voz y esa palabra va a ser en la vocal abierta. Entonces, profesor, cuando se va a encontrar una vocal cerrada con una vocal abierta, ¿no? Estas se van a juntar, no se van a separar. ¿Ya, jóvenes? Por ejemplo, profesor, tenemos, por ejemplo, la unión de I, que es una vocal cerrada, con la unión de A, que es una vocal abierta. Por ejemplo, la palabra anciano. Y como profesor vamos a silabear si la I y la A no se separan. En este caso será pues an, sia, no. Ahí está. Por ejemplo, profesor, tenemos I, que es una vocal cerrada átona, y E, que es una vocal abierta. Entonces, ¿cómo vamos a silabear esto, profesor? Estos no se separan, ¿ah? Ra. Ahí está, profesor. Tenemos la vocal cerrada I y la vocal abierta O. Entonces, acá sería, profesor, an, sio, so. Ahí está, profesor. No se van a separar. También tenemos, profesor, la vocal cerrada U y la vocal abierta E. En este caso sería duende. ¿Ya, jóvenes? Porque no se van a separar. Entonces, profesor, en este caso, no, también hay que ver esto, jóvenes. Para poder entender este tema, vamos a imaginarnos que las vocales cerradas son en las señoritas, ¿ya? Y las vocales abiertas van a ser los jóvenes. ¿Ya? Entonces, profesor, eh, quiere pasar, ¿no? Un pasadizo, ¿ya? Aquí está, ¿no? Van a pasar, profesor, en un pasadizo, ya les había explicado, ¿no? Esto es un pasadizo, profesor, ¿no? Donde va a haber un perro. Voy a dibujar un perro, jóvenes. No sé si me va a salir bonito con esto de acá. Ya, vamos a hacer el esfuerzo. Ya, ¿qué importa? Que sea un perro, ¿ya? Ya, ahí está. Profesor, vamos a dibujar un perro. Este es un perro, ¿no? Furioso, pitbull o un Rottweiler que sea en este caso, ¿no? Y hemos dicho que las vocales cerradas son las señoritas y las vocales abiertas son los jóvenes. Entonces voy a poner una I que representa una señorita, ¿no? Y en este caso puedo poner una A
que va a representar un joven. Entonces, profesor, para pasar el callejoncito, ¿no? Siempre ya la vocal abierta tiene que acompañar a la vocal cerrada. Ella solita no va a poder pasar. Entonces, sí o sí, se van a juntar. Sí o sí, nunca se van a separar. Pero, profesor, estas se van a separar en un solo caso. ¿En qué caso? Cuando la vocal cerrada, jóvenes, lleva una tilde. Ya, jóvenes, por eso siendo vocal cerrada átona, sin sonido. Ya, jóvenes, hay que especificar en esto, ¿ya? Átona. Estamos diciendo de átona, o sea, sin acento. Pero, profesor, si la vocal cerrada lleva acento, en este caso lleva una tilde, se va a separar de la vocal abierta. Porque, profesor, hemos dicho que una vocal cerrada es una señorita y una vocal abierta es un joven. ¿Ya? Entonces, la señorita al momento de tener un palo, ¿no? En este caso, profesor, va a tener una tilde, ya no va a tener pues la necesidad de que un varón la proteja, o sí o no. Entonces, profesor, con ese palito se va a proteger del perro. Entonces va a poder pasar el callejón libremente. Entonces no va a tener la necesidad de unirse con la vocal abierta. Entonces solamente en ese caso se van a separar. Cuando, profesor, la vocal cerrada lleva una tilde. Pero si la vocal cerrada no lleva tilde, estas van a estar siempre juntos. ¿Ya, jóvenes? También vamos a tener pues el diptongo decreciente, que hemos dicho que el creciente era de menos a más, pero esto ya será pues de más a menos, o sea, va a iniciar de una vocal abierta hacia una vocal cerrada. Pues miren acá, acá inicia, jóvenes, una vocal cerrada en todo y va a una vocal abierta. En cambio, en la decreciente va a ser todo lo contrario. Va a ser una vocal abierta más una vocal cerrada átona, sin acento. La mayor fuerza de intensidad obviamente va a estar en la vocal abierta. Por ejemplo, profesor, tengo la vocal abierta A y la vocal cerrada I, que forman paisaje. Profesor, ¿estas no se pueden separar? Sí. Entonces, ¿cómo voy a silabear? Paisaje. Ahí está. A es una vocal abierta, U es una vocal cerrada. Al momento de unirse, no, profesor, no se van a separar. Por ejemplo, au, do. Ahí está, profesor. Profesor, también vamos a tener, ¿no? La palabra peine. E es una vocal abierta, I es una vocal cerrada. Entonces, en este caso será peine. Jóvenes, nunca, pero nunca se van a separar. Solamente se van a separar cuando esta lleva un palito, ¿no? En este caso. Profesor, tenemos boina, vocal abierta o vocal cerrada I. Entonces será boina. Ahí está. ¿Qué más vamos a tener, profesor? El diptongo homogéneo. Entonces, homogéneo es igualdad, ¿ya, jóvenes? Entonces, profesor, es una vocal cerrada más una vocal cerrada. Profesor, ¿las vocales cerradas no se van a separar? Sí, jóvenes, no se van a separar, pero con una excepción. ¿Cuál? Que éstas sean diferentes, que no sean iguales. Si estas vocales cerradas son iguales, por ejemplo, I, o u se van a separar. ¿Ya, jóvenes? Estas, para que se vuelvan a juntar, una tiene que ser I y la otra tiene que ser U, obligatoriamente. Por eso dice, según la ortografía de la Real Academia Española, RAE, ¿no? A efectos de la acentuación gráfica, la combinación es IU y U siempre se considera diptongos, nunca se van a separar. Por ejemplo, por eso tengo la palabra IU, ¿no? I que es cerrada, U que es cerrada, por ejemplo, viudo, viudo, nunca se van a separar. Por ejemplo, nosotros tengo la palabra vocal cerrada U y la vocal cerrada I. Entonces, por eso será influido. Ahí está, profesor. Estas siempre van a estar juntas. ¿Ya, jóvenes? Muy bien. ¿Qué más vamos a tener, profesor? También vamos a tener el hiato. Si el diptongo es la unión, el hiato pues va a ser la separación, jóvenes. Entonces, profesor, el hiato es la secuencia de dos vocales que forman diferentes sílabas. O sea, va a ser la separación de sílabas. ¿Y en qué casos, profesor, se van a separar? Solamente en dos sencillos casos. Por ejemplo, el hiato simple, que va a ser una vocal abierta más una vocal
abierta. Profesor, dos vocales abiertas nunca se van a juntar. Sí, jóvenes, nunca dos vocales abiertas se pueden juntar. Pues hagamos bien eso, ¿no? Que hemos dicho que las vocales cerradas eran señoritas y vocales abiertas eran jóvenes. Entonces, profesor, entre jóvenes, entre varones, ¿se podrán juntar? No, ¿sí o no? Solamente se va a juntar cuando es una señorita y es un varón. Pero entre dos varones no se van a poder juntar, profesor, ¿no? Entonces, en un yato, dos vocales abiertas nunca se van a juntar. ¿Ya, jóvenes? También, jóvenes, nunca se va a juntar una vocal cerrada más otra vocal cerrada. Pero si estas son iguales, hemos explicado, I o U en este caso sería, ¿no? Si son diferentes U y I, profesor, de hecho, pues sí se van a unir, pero si son iguales, no se van a unir, ¿de jóvenes? Entonces, ese es el hiato simple. Algunos ejemplitos, profesor, por ejemplo, tenemos dos vocales abiertas, A, la palabra Canaán, ¿no? Ahí está, Canaán. Ahí está, profesor. También tenemos una vocal abierta A y una vocal cerrada E. Israel. Israel. Ahí está. Una vocal abierta E y una vocal abierta O. Anteojos. Ahí está. También, profesor, una vocal cerrada con una vocal cerrada. Pero si esta lleva H intermedio, profesor, pero si son iguales, igual, ¿no? Cumple, jóvenes, lo que estamos hablando. Profesor, si hay una H intermedio, ¿estas se van a unir o se van a juntar? Si son diferentes, I y U, ¿no? Se juntan. Pero, profesor, si son iguales, se separan. Ni, lista. Ahí está. Ese es el hiato simple. Pero también, profesor, vamos a tener el hiato acentual. Y ya les había explicado anteriormente. ¿Cuál es eso, profesor? Cuando una vocal cerrada tónica, o sea que esta va a llevar tilde, más una vocal abierta, ¿no? Por ejemplo, I, es una vocal cerrada, pero esta va a llevar tilde, y la vocal A, que es una vocal abierta, no va a llevar, no va a tener un acento fuerte. Entonces, bují, A se va a separar. U, que lleva tilde, y la vocal abierta, A. Gansu, A. Entonces, la UT, heroísmo. Entonces, jóvenes, no se va a separar. Entonces, hacemos el mismo ejercicio, ¿no? Otra vez vamos a dibujar el perrito, ¿no? Ahí está otra vez el perrito. Ahí está, profesor. Bravo él, ¿ya? Entonces, profesor, una vocal abierta con una vocal abierta. En este caso sea O, A y sea O, ¿ya? Profesor, van a necesitar o van a tener la necesidad de estar acompañados si los dos son varoncitos y pueden cuidarse solito. Entonces, profesor, no van a tener la necesidad de estar unidos. Cada uno va a pasar separado, ¿ya? En este caso, profesor, no vamos a dibujar lo mismo, ¿ya? Acá al costadito. Ahí está. A ver, disculpe por el dibujo, joven. En este caso, profesor, hemos explicado, ¿no? Profesor, si una vocal I que representa a una mujer lleva un palito, ¿no? Para protegerse con el perro, ya no va a tener la necesidad de buscar a un varón, que sería en este caso las vocales abiertas. Entonces, profesor, no lo va a necesitar y se van a separar. ¿Jóvenes? En esos aspectos va a haber el yat. Entonces, profesor, vayamos pues, ¿qué es el triptongo rapidito? Es la secuencia de tres vocales pronunciadas en una misma sílaba. Jóvenes, en el triptongo no va a haber separación, es la unión de tres vocales, ¿ya, jóvenes? En una sílaba tónica, ¿ya? Diré en una misma sílaba, ¿ya, jóvenes? En este caso, jóvenes, la única combinación posible es una vocal cerrada más una vocal abierta más una vocal cerrada, ¿ya, jóvenes? Y la vocal cerrada es una la primera vocal cerrada es una semiconsonante. O sea, profesor, que no va a tener un sonido por sí solo, sino que va a depender de la consonante. ¿Y qué más, profesor? La vocal abierta central, o sea, el de medio, puede tener mayor intensidad. En la mayoría de los casos de los triptongos, la vocal abierta, o sea, que está en el medio, ¿no? Va a tener una fuerza
mayor de intensidad, esta de acá, ¿no? Entonces, profesor, esos son los triptongos. Por ejemplo, tenemos la palabra apreciáis. ¿Y cómo lo vamos a silabear, profesor? Apreciáis. Ahí está, profesor. Una vocal cerrada, una vocal abierta y una vocal cerrada. ¿Qué más tenemos, profesor? Acariciéis. Profesor, tenemos buey, ¿no? Solito. Y aguaitar. Ahí está, profesor. Ese es el triptongo. Jóvenes, solamente va a haber unión entre un diptongo y un triptongo. En este caso, el diptongo se van a unir, ¿no? Cuando es una vocal cerrada que no va a llevar tilde más una vocal abierta. O va a ser una vocal cerrada más una vocal cerrada, pero estas van a ser diferentes, ¿ya, jóvenes? Y en un triptongo no va a ser la unión de una vocal cerrada más una vocal cerrada más una vocal abierta más otra vocal cerrada. Y estas van a formar un triptongo y estas tampoco no se van a separar, van a estar unidas, ¿ya, jóvenes? Entonces, pues eso sería todo con respecto, ¿no? A lo que es a las concordancias vocálicas, en este caso las sílabas. Pero sin antes, jóvenes, dar algunas normas para seguir para dividir una palabra al final de un renglón. Entonces, profesor, algunas normitas para silabear adecuadamente. ¿Y para qué va a servir silabear adecuadamente, profesor? Si eso lo sabe cualquiera. Pues, jóvenes, el silabeo es de mucha importancia para poder acentuar correctamente o para poner tilde correctamente, ¿no? A las palabras, porque va a tener, ¿no? Algunas normas que debemos seguir, ¿ya, jóvenes? Y en ellas está respetar, pues, algunos hiatos, en este caso, o diptongos, ¿ya, jóvenes? Muy bien. Dice, no se puede separar las letras que forman una sílaba. Por ejemplo, piedad, ¿no? Entonces, profesor, no se van a separar las letras que forman una sílaba. ¿Ya, jóvenes? Piedad. Las letras doble, C, H, doble L y R deben mantenerse juntas. Chicharra. Ahí está, profesor. Galleta. Nunca van a separarse L y L, R y R, ¿ya, jóvenes? Dos consonantes iguales juntas, C, C o N, N, pertenecen a una sílaba distinta. Por ejemplo, redacción. Ahí está, profesor, la C y la C. Estas se van a separar, no van a estar juntas. Las únicas que van a estar juntas va a ser doble L, R, la C y la H. ¿Ya, jóvenes? En este caso también tenemos la palabra innegable. ¿Ya, jóvenes? O sea, ahí está, profesor. ¿No van a estar juntas? No, jóvenes. Se van a separar. ¿Qué más tenemos? Los grupos formados por consonantes más L o R forman siempre la sílaba. Siempre sílaba. Clarinete. ¿Ya, jóvenes? Excepto que esta unión sea producto de la suma de un prefijo más una palabra. Subrayar. ¿Ya, jóvenes? Muy bien. ¿Qué más? Los diptongos y triptongos no pueden fragmentarse nunca, jóvenes. Siempre estos van a estar juntos. Por ejemplo, puerta, remediéis, en este caso si fuera un triptongo. Ni los hiatos pueden no silabearse de un renglón, excepto en palabras compuestas, ¿no? Por ejemplo, entre acto, ¿ya, jóvenes? Eh, o contraespionaje. Muy bien. Otra regla o norma que debemos seguir son las palabras compuestas cuyos componentes tienen la existencia independiente como nosotros y desentonar. Pueden separarse como nosotros, ¿no? O también puede ser nosotros, ¿ya, jóvenes? O desentonar. O también puede ser desentonar. ¿Ya, jóvenes? Entonces las palabras compuestas tienen pues no doble vía de ser silabeado. Al final del renglón no puede haber una vocal sola, ¿ya? Entonces, na o da, ¿no? Entonces, profesor, no puede haber una vocal sola. Puede ser en el medio, pero al final no puede haber una vocal sola. Si una palabra tiene H intercalada, no se pone el guión de separación delante de esta letra, excepto si la H
precede a los diptongos ye y u. Inhumano o inmuna, no. Entonces, profesor, pues también puede ser, ¿no? Inhumano o deshielo. Las abreviaturas, etcétera, las siglas o los acrónimos, eso no se divide nunca. Entonces, jóvenes, estas normitas pues también es para que ustedes lo puedan leer, ¿no? Y también puedan aprovecharlo para poder silabear, ¿no? Correctamente. Pues, jóvenes, es la clase del día de hoy. Espero pues que hayan aprendido no sobre el silabeo correcto de una palabra. Nos estaremos encontrando pues mediante las plataformas Zoom y para poder pues responder algunas dudas o algunas inquietudes que ustedes tienen. Entonces que tengan un buen día, jóvenes, y nos vemos más rato.